A esta hora le quiero dar la bienvenida a los asambleístas Héctor Yepes y Fabricio Villamar, quienes nos acompañan para ahondar en el tema de la decisión que tomó la Asamblea en cuanto a la despenalización del aborto por violación. Bienvenidos a ambos, qué gusto tenerlos acá. Voy a empezar este diálogo con el asambleísta Yepes, que lo tengo acá en Guayaquil. No hubo los votos necesarios, quienes estaban a favor de esa despenalización lo tomaron con sorpresa porque solo faltaron 5 votos y pensaban que se iba a imponer más bien el sí. ¿Prevaleció el cálculo político en esta votación, asambleísta? Muy buenos días, Liz, buenos días, Fabricio, que nos acompaña en Quito, y a todos los ecuatorianos que nos ven a esta hora. Yo creo que prevaleció la defensa de la vida desde la concepción en la decisión que tomó la Asamblea Nacional, una decisión histórica en la que decidimos salvar las dos vidas, la de la madre y la de su hijo o su hija. De hecho, la mayoría son hijas en el Ecuador. Y, por supuesto, más allá del debate que acaba de ocurrir en la Asamblea, hoy por hoy lo que debemos pensar es cómo generar acciones positivas desde el Parlamento, desde el Gobierno Nacional, para reducir la violencia sexual en el Ecuador, para ayudar a las mujeres y también para proteger al ser humano que tiene vida desde la concepción, más allá de cualquier postura religiosa. Eso es lo que dice el artículo 45 de la Constitución, y yo creo que es correcto haber votado a favor de que esa vida humana que existe, que tiene derecho a crecer, nacer y seguir viviendo, haya sido respetada en la Asamblea Nacional. Antes de ahondar en eso que usted acaba de mencionar que se debe ampliar, quiero darle los buenos días también a la asambleísta Villamar y preguntarle, bueno, ¿cuál es su opinión? Que me imagino difiere porque usted precisamente estaba a favor de que se despenalice el aborto por violación. ¿Qué pasó? Que a última hora incluso algunos de sus coidearios que estaban a favor también no se presentaron y eso hizo que no tuvieran los votos suficientes. Buenos días, un gusto poder compartir con Héctor y con quienes tienen la gentileza de vernos. A ver, yo tengo la sensación de que la Asamblea terminó tomando una decisión que, a decir de las cadenas internacionales de comunicación, mantiene la normativa que el Ecuador había tenido desde 1937 respecto de este tema. Desde 1937 a esta fecha han existido recomendaciones de las Naciones Unidas, de los organismos de protección de las mujeres, en el sentido de que se despenalice los casos de abortos por violación, los casos de abortos por incesto y los casos en los que podrían existir malformaciones del producto del embarazo. En tal sentido, el Ecuador ha tomado una decisión por medio de su asamblea hace un par de días. Esta es una decisión que todavía tiene que pasar por el veto presidencial y que eventualmente podría llevarnos a un análisis constitucional en los próximos días. ¿Qué es lo que sucedió durante esa votación? Que es lo que usted me preguntaba. Tengo la sensación de que existió desde presión política, presión religiosa y cálculo electoral. En algún momento los temas de estos tendrán que saberse. Ahora, pero lo cierto es que hoy la realidad es que seguimos teniendo niñas y adolescentes que son víctimas de violación, que quedan embarazadas, como usted lo mencionaba, embarazos incestuosos en algunos casos, y mujeres que seguirán siendo judicializadas cuando decidan abortar. Sin embargo, mucho se centró ese debate, esa conversación en el caso de las niñas, pero en el Código Orgánico Integral Penal no hay una criminalización o no son criminalizadas con ir a prisión las niñas. Entonces ahí la pregunta es, para quienes defendieron la vida desde la concepción, como es en su caso, asambleísta Yepes, ¿qué viene ahora? ¿Qué viene ahora? Porque hay una realidad que está latente ahí. Hay niñas cuyas vidas son expuestas porque no tienen la edad ni el desarrollo en su cuerpo para afrontar un embarazo. Entonces, ¿qué se viene ahora una vez que se negó este paso al aborto en casos de violación? Primero, quiero hacer ciertas aclaraciones. Cuando está en riesgo la vida de la madre, sea niña o una mujer adulta o en cualquier caso, en esos escenarios ya hace muchos años está permitido el aborto, porque obviamente ahí ya se trata de elegir entre una vida u otra, es un caso extremo. Eso está hoy en la ley y esto también se ha manipulado mucho en el discurso. Segundo, en el Ecuador no existe ninguna mujer presa por aborto por violación o por las causales que se pretendían reformar. Aquí nos hemos centrado en un debate sobre casos que los propios
datos oficiales demuestran que no existen en la práctica. Y tercero, lo que se proponía era legalizar el aborto. ¿Por qué? Porque más allá del tecnicismo jurídico de el aborto no punible, la consecuencia práctica de esta reforma habría sido que en la práctica, valga la redundancia, se autorice el aborto en centros de salud. Pero no se autorizó, ¿y qué se viene ahora entonces? Lo que tenemos que hacer es, desde la Asamblea y desde el Gobierno Nacional, uno, exigir que se cumpla la ley que ya existe en materia de prevención de violencia contra la mujer. Lamentablemente el gobierno en el último presupuesto general del Estado no le destinó ni un centavo a esta materia. Así es. Y eso tiene que ser una prioridad de Estado. Eso ya está en la ley. Aparte, nosotros estamos preparando un proyecto de ley para apoyar a las familias, apoyar a las mujeres, no solo permitiendo, por ejemplo, la adopción desde el vientre, reconociendo el estatus pleno de persona del ser humano desde el momento de la concepción, como lo dice la Constitución, sino también ordenando que el Estado tenga un acompañamiento como debe ser a toda mujer que es víctima de la violencia, de la mano también con insistir en penas duras contra los verdaderos culpables de estas situaciones, que son los violadores. Yo en eso he sido muy frontal, propuse cadena perpetua, incluso en este debate penal contra los violadores. No se incluyó finalmente en las reformas, pero creo que es un tema en el que hay que debatir e insistir. Se desaprovechó la oportunidad para incluir ese tema. Asambleísta Villamar, ¿sería este el camino que tocaría recorrer ahora, lo que dice el asambleísta Yepes, considerándolo como una opción tras esa decisión que primó en la Asamblea, y también partiendo de que esto es un problema que ya se está convirtiendo también, valga la redundancia, en un problema de salud pública incluso? Desde el año 2004 hasta la presente fecha existen alrededor de 437,000 abortos practicados en el Ecuador. Por eso parte de las cosas que hay que entender es que la mejor forma de perder autoridad es emitir normas que nadie las va a cumplir. El aborto simplemente seguirá existiendo y las preocupaciones que deberíamos tener es que se trata de un caso de salud pública. Quienes tengan una preocupación de que asistir a un centro de salud para pedir que se practique un aborto puede conducir a una penalización, para el caso actual, si bien es cierto que no existen mujeres que estén presas, pero sí existen casos de judicialización. En este año tenemos alrededor de 380 casos de judicialización por temas de aborto. Tengo la sensación de que lo que plantea Héctor respecto de la protección, del acompañamiento, del cuidado tanto a la madre o las capacidades que tenga el Estado para la persecución a los perpetradores no son ajenas a la posibilidad de buscar la despenalización en estos casos que se han mencionado. Mire, el Ecuador ya contempla 2 casos de no punibilidad en temas de aborto. El uno, cuando el producto del embarazo puede poner en riesgo la vida de la madre, y el segundo, cuando se trataría de violación a una mujer con incapacidad mental. ¿Por qué este segundo caso es realmente importante? Porque se trata de un caso en el cual no existe conciencia ni voluntad para el hecho. Por lo tanto, el respeto a la conciencia y voluntad es parte de las cosas que tiene que analizarse. Este es un debate que arranca, esto no se queda aquí. Y me parece que es bueno que el Ecuador esté discutiendo eso. Posiblemente la discusión no haya sido suficientemente técnica, profunda o respetuosa. Sin embargo, ha comenzado una discusión, ya es algo. Ahora, pero se va a incluir dentro de ese debate algo que mencionaba también el asambleísta Villamar, se lo pregunto al asambleísta Yepes, y este tema de que el aborto se va a seguir realizando como se lo ha venido haciendo, de manera clandestina. Por eso tampoco hay quizás mujeres criminalizadas, porque no hay un registro real hasta cierto punto de todos estos casos, que muchos no son judicializados incluso porque no son expuestos o no se los llega ni siquiera a conocer, pero también es una realidad que a diario sucede, ¿no? A ver, el aborto por supuesto que es una realidad. Como muchas cosas que están en la legislación, siguen siendo parte de la realidad, y no por eso vamos a decir que hay que legalizarlos, porque el aborto implica matar a un ser humano. Muchos hablan de aborto seguro, lo único seguro en un aborto es que un ser humano vivo en el vientre de su madre se va a morir. Y yo creo que eso desde el Estado, como asambleístas, no podemos avalarlos. Eliminar una vida humana, matar a una persona
no es la solución. Se está protegiendo una vida, pero también hay los casos en que qué vida también o qué tipo de vida le puede esperar a esa criatura cuando esa madre realmente lo rechaza, cuando ve en ese crecimiento o en ese ser algo que la marcó para siempre y que le dolió. Entonces, ¿cómo proteger también o garantizar una vida plena para esa criatura que sí, nació, pero que a lo mejor no va a recibir amor nunca de esa persona que lo trajo al mundo? Por eso tenemos que trabajar en el acompañamiento, en fórmulas para permitir la adopción, que es un vía crucis. En el Ecuador estamos trabajando, sí, hoy estamos trabajando ya algunos legisladores y entiendo también desde algunos sectores del gobierno en este tema. Y quiero rescatar algo que decía Fabricio, y tiene razón. Pese a la discrepancia que tengamos en cuanto a la legalización o despenalización del aborto, creo que vamos a coincidir en esto, y eso es positivo, porque yo creo que más allá del debate, que es parte de la democracia y que yo siempre con mucho respeto valoro las opiniones distintas a la mía, ojalá podamos tener en cambio un gran consenso para ayudar a las mujeres de manera efectiva y real, que es la verdadera urgencia en el Ecuador. Ahora, asambleísta Villamar, usted decía, el debate recién arranca. Esto todavía hay cosas que hay que poner sobre la mesa, pero lo cierto es que ahora esa decisión de la Asamblea en torno a las reformas al COIP pasa a manos del Ejecutivo y ahí está la expectativa, en ver cómo será ese veto. ¿Qué esperan ustedes que se ejecute en ese sentido por parte, repito, del Ejecutivo? Hay dos tendencias en el análisis en este momento. La una que plantea que el Ejecutivo no podría hacer un análisis en su veto respecto de la decisión tomada por la Asamblea, porque el veto corresponde cuando el presidente lo ejerce sobre las decisiones tomadas por la Asamblea. Para este caso existe una duda de si es que se tomó una decisión por parte de la Asamblea, porque apenas se menciona algo respecto del artículo 138, 140 me parece que es. Podríamos conducir esto a un conflicto constitucional. Yo creo que realmente el Ecuador lo que tiene que avanzar es en un análisis de hasta dónde llegan los derechos y hasta dónde tienen las mujeres capacidad de decidir por su cuerpo, o tenemos que ser los asambleístas los que decidimos por el cuerpo de otras personas. Eso posiblemente sea lo que a mí me ha incomodado de este debate, y yo tengo la sensación de que cada persona tiene que asumir con responsabilidad sus libertades. Y en ese sentido yo creo en el derecho y la libertad que tienen las mujeres de tomar decisiones libres respecto de lo que a ellas les parezca conveniente. Ahora, pero paralelo a eso, los colectivos que habían depositado su confianza en un resultado que se daría desde la Asamblea, ahora anuncian esos colectivos sociales ir a otro tipo de organismos, a la Corte Constitucional, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué tipo de conflicto también se podría generar desde ese punto, no? En base, ahora que se plantearán, pues, que se den resultados a través de estos otros organismos. El derecho de petición está a salvo para cualquier ecuatoriano, de tal manera que sean los colectivos, o sea mi despacho que lo ha comenzado a analizar en estos días, podemos concurrir a la Corte Constitucional para revisar la decisión que se está tomando por el Ecuador, existiendo varias recomendaciones internacionales de Naciones Unidas o de los Centros para Protección en contra de la discriminación y los derechos de la mujer. En tal sentido, le decía, lo válido es que el debate existe. Ojalá podamos elevar el nivel del mismo. Ahora, asambleísta Yepes, ya usted también lo ha escuchado, ahora el asambleísta Villamar dice que podría ser desde su despacho o a través de los colectivos sociales, que se busque otra salida a través de otros organismos, y está por otro lado este veto presidencial que también comienza pues a generar cierta incertidumbre. ¿Cuál va a ser ahí la posición de ustedes ante una posibilidad de que eso que ya se estableció en la Asamblea pueda variar? A ver, vamos por partes. Primero, yo creo que el derecho a decidir sobre el propio cuerpo termina cuando existe un cuerpo ajeno. Y eso, más allá de cualquier postura religiosa, yo soy católico, practicante y con todo derecho, pero más allá de eso, lo dice el artículo 45 de la Constitución. La vida comienza desde la concepción, por lo tanto, desde que hay concepción hay un ser humano distinto al que nadie le está preguntando si quieren que lo maten. Entonces hay que respetar esa libertad como principio. Segundo, en cuanto a las demandas, yo creo que cualquier persona tiene derecho a demandar, eso no se puede impedir. Yo espero que la Corte Constitucional defienda el mayor derecho, que es el derecho a la vida del ser humano más indefenso, que es el no nacido. Y en tercer lugar, sobre el veto.
Aquí yo sí quiero ser muy claro, y esto lo dice el artículo 137 y 138 de la Constitución, el artículo 63 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y es una cuestión de elemental sentido común. Cuando la Asamblea aprueba una ley, el presidente la puede vetar. Si la Asamblea no aprobó algo, no se le envía al presidente, el presidente no puede vetar lo que no existe. En este caso, se debatió el artículo 150 sobre la legalización del aborto. No se aprobó, eso no se envía al presidente de la República, el presidente no puede vetar. Ya sabemos que hay algunos que, como perdieron la votación, están tratando de influir en el presidente para que de manera totalmente burda e inconstitucional haga un veto sobre este tema. Yo hago un llamado a quienes están atrás de esto, que sepamos respetar la democracia. Nosotros fuimos a una votación en la Asamblea, sabíamos que podíamos perder esa votación, de hecho era lo que se había anunciado. Yo creo que uno tiene que estar dispuesto a ganar o a perder en democracia, con votos, respetando las decisiones, no tratando de burlar los procedimientos, porque ahí sí puede haber un levantamiento en las calles ya ante el atropello en el Ecuador. Hoy hay un levantamiento de rechazo a esa decisión que tomó la Asamblea. Lo cierto es que pese a las diferencias, celebro que aquí los dos hayan reconocido que es necesario un debate de altura debido a que hay cosas pendientes una vez que no se dio paso a la despenalización del aborto por violación, que proteja a esas niñas, a esas adolescentes, que sancione a esos abusadores, a esos violadores. Y eso es también trabajo pendiente para ustedes como legisladores. Quiero agradecerles a ambos. Me gustaría que hubiéramos tenido una pantalla triple donde nos veamos los tres. Gracias al asambleísta Villamar en Quito, gracias a ustedes, asambleísta Yepes acá en Guayaquil. Yo aquí me despido.